Un niño pobre fue humillado frente a toda la corte por un juez poderoso que parecía tenerlo todo: dinero, influencia y respeto. Sin embargo, lo que no sabía era que ese mismo niño, de rostro sucio y mirada triste, iba a ser la única esperanza para aquel hombre arrogante. Antes de que el juez pudiera hacer más daño, la verdad emergió de una manera inesperada. Un simple error cambió todo. Pero antes de compartir esta historia de humillación y redención, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más relatos como este. Era un día caluroso de verano cuando el niño, de apenas 10 años, llegó a la sala del tribunal. Su ropa gastada y sus zapatos rotos contrastaban con la pulcritud del lugar. Se encontraba allí porque su madre, una mujer humilde que había trabajado toda su vida para sacar adelante a su familia, había caído en la desesperación. La injusticia estaba por empezar y el pequeño no tenía idea de lo que le esperaba. El juez, un hombre de rostro severo y voz profunda, lo miraba con desdén desde su estrado. El niño, tembloroso, apenas podía mantener la mirada. El caso en cuestión era sencillo, pero el tratamiento hacia el niño no lo era en absoluto. ¿Por qué debería creerle a un niño como tú?, preguntó el juez con tono burlón. El niño intentó contestar, pero la humillación de la mirada de los demás lo hizo tartamudear. El juez se cruzó de brazos, impaciente. «Habla de una vez. ¿O prefieres que te eche de aquí también?», agregó, mirando con desprecio al niño, quien ya estaba al borde de las lágrimas. Parte del público comenzó a murmurar, algunos observando con incomodidad, otros completamente indiferentes. El niño bajó la cabeza, incapaz de articular palabra alguna. Los murmullos aumentaron, y en ese momento, el juez se dio vuelta hacia su asistente, como si la vida de un niño no tuviera importancia. Pero algo estaba a punto de cambiar. Algo que nadie podría haber previsto. El ambiente en la sala del tribunal se volvió más pesado. El niño, ya acostumbrado a la indiferencia, sintió como la presión de los ojos sobre él se multiplicaba. En ese momento, uno de los abogados presentes, un hombre mayor y de mirada tranquila, se levantó de su asiento. Nadie esperaba que él fuera a intervenir, pero lo hizo de manera firme. «Señoría, este niño está aquí porque la vida lo ha puesto en una situación en la que no tiene opciones. Está aquí para defender a su madre, no para recibir más castigos», dijo el abogado con voz baja pero llena de autoridad. El juez frunció el ceño, mirando al abogado con una expresión de desprecio. «No me venga con discursos de compasión, abogado. Los hechos son los que cuentan, no las historias de pobreza que parece querer contar», replicó el juez con dureza. El niño, que no había hablado una sola palabra, sintió que algo en su interior despertaba. Sus ojos brillaron por un momento, como si una chispa de valentía encendiera su alma herida. Estaba cansado de ser visto solo como un niño débil, como alguien sin voz. En su corazón, algo le decía que el momento había llegado para hacer escuchar su verdad, sin importar quién estuviera en su contra. Finalmente, el niño alzó la cabeza. Su mirada, antes llena de temor, ahora reflejaba una determinación inesperada. Las palabras comenzaron a salir de su boca, titubeantes al principio, pero con cada sílaba ganando fuerza. «Señoría, la verdad es que…», comenzó a decir, pero de inmediato fue interrumpido por un gesto despectivo del juez. El tribunal estaba por presenciar algo que cambiaría el destino de este niño, pero nadie podía imaginar cómo. El juez levantó la mano, como si su sola presencia fuera suficiente para callar a cualquier ser humano. «Basta», ordenó, su voz resonando con fuerza en las paredes del tribunal. El niño volvió a bajar la cabeza, sintiendo que la esperanza comenzaba a desvanecerse. Pero en ese mismo instante, una figura apareció en la puerta de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Era una mujer, de pie, con una expresión que denotaba preocupación y valentía a la vez. Era la madre del niño. El juez la observó con desdén, pero no pudo evitar sentir una leve punzada de incomodidad al ver el coraje que irradiaba la mujer. Ella caminó lentamente hacia el estrado, sin miedo de enfrentar la mirada de la autoridad. «Mi hijo no tiene nada que decir, porque las palabras se las ha robado la injusticia», dijo con voz temblorosa, pero firme. El niño levantó los ojos, mirando a su madre por primera vez con una luz de esperanza en su mirada. «Si no me cree, juez, entonces le pido que escuche la historia completa. Yo le hablaré con la verdad, aunque eso cueste todo lo que tengo», agregó la madre,
desafiante. El juez la miró con desdén, pero algo en su interior se agitó. Era como si algo, una parte muy pequeña de su conciencia, hubiera despertado. Pero no podía dejar que se viera vulnerable. El poder lo consumía, y no podía mostrar debilidad. En ese momento, la madre del niño dio un paso al frente y dejó caer una carpeta con papeles sobre la mesa del juez. Estos papeles son los que cambiarán todo lo que cree saber. Son pruebas irrefutables, señoría, dijo, con voz tan fría que hasta el juez tuvo que detenerse por un momento. El niño miró la carpeta, sintiendo una presión creciente en su pecho. Lo que su madre acababa de hacer podría ser la clave para cambiar el curso de su vida. O para condenarlos aún más. El juez miró la carpeta con una mezcla de desdén y curiosidad. Su mirada recorrió las hojas, pero no parecía dispuesto a ceder tan fácilmente. ¿Qué es esto?, preguntó, sin levantar la vista. La sala entera estaba en silencio, esperando una reacción. Pruebas de que mi hijo no ha cometido ningún crimen, respondió la madre, su voz ahora cargada de una determinación que nadie había visto antes. Y pruebas de que su honor está siendo pisoteado por un sistema que olvida a los más pequeños, a los más vulnerables. El juez, sin embargo, no cedió. Eso ya lo veremos, murmuró, guardando las pruebas en un cajón cerrado con llave. Aquí se decide según las leyes, no según las historias de los pobres. El niño, viendo que todo parecía perdido, sintió una punzada de desesperación en su pecho. Pero algo cambió en su interior. ¿Y si este juicio no se trataba solo de su futuro? ¿Y si fuera el futuro de su madre, de su familia, lo que estaba en juego? En su corazón, la rabia y el miedo se transformaron en coraje. Fue en ese momento cuando la sala del tribunal se oscureció, no por la luz, sino por la atmósfera densa que se creó entre los presentes. Los murmullos se intensificaron, y en el aire flotaba la sensación de que todo estaba a punto de explotar. El niño respiró profundamente y, con una firmeza que ni él mismo esperaba, se levantó. Con voz clara, dejó de temer. Yo no soy un ladrón, señoría. Yo soy solo un niño, y mi madre ha luchado toda su vida para que estemos bien. Y ustedes no tienen derecho a quitarnos eso, dijo, sus palabras llenas de fuerza. El juez, aún incrédulo ante la audacia del niño, lo miró fijamente, pero en sus ojos se reflejaba algo que él mismo no podía comprender. Un atisbo de duda. El silencio en la sala del tribunal se volvió ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en el niño, como si, por un instante, el mundo hubiera dejado de girar. El juez, que había sido el hombre más poderoso de esa sala, parecía desconcertado, su autoridad desmoronándose ante la valentía de un niño que apenas sabía lo que estaba arriesgando. La madre, de pie junto a su hijo, sentía cómo su corazón latía con fuerza. Su hijo había hablado con más coraje del que ella misma había tenido durante toda su vida. Este niño no es solo un testigo de su propio sufrimiento, es el reflejo de todos los niños olvidados por la sociedad, dijo la madre, con un tono suave, pero cargado de una fuerza indescriptible. El juez, incapaz de ignorar la intensidad del momento, miró a su alrededor. El murmullo de la sala comenzó a aumentar, y algunos miembros del público empezaron a mostrar su apoyo. La gente empezó a ver lo que estaba sucediendo. Un niño, que había sido despreciado, que había sido humillado, se levantaba con la verdad en sus manos. Eso no cambia los hechos, dijo el juez, intentando recuperar el control de la situación, pero su voz sonaba vacía. Los hechos siguen siendo los mismos. Este niño está involucrado en una acusación que está claramente en su contra. La madre no se dejó intimidar. Los hechos, señoría, son que las pruebas han sido manipuladas, que no hemos tenido las mismas oportunidades para defendernos como las personas poderosas que están del otro lado de esta sala. Este niño no está aquí para seguir el juego de un sistema corrupto, dijo con firmeza. Y fue entonces cuando la sala del tribunal pareció volverse más fría. El ambiente se cargó de una tensión palpable. El niño, aún con miedo, miró a los ojos del juez, esperando, deseando que la verdad fuera lo suficientemente fuerte como para quebrar las barreras que se levantaban ante ellos. El juez se quedó en silencio por un momento. En su mente, las palabras de la madre comenzaron a hacer eco. Aunque no lo admitiera, algo estaba comenzando a cambiar en él. Pero la pregunta era, ¿sería suficiente para que hiciera lo correcto?
El juez se reclinó en su silla, su mirada fija en el niño y su madre, pero su rostro, antes impasible, ahora mostraba señales de tensión. La sala estaba más callada que nunca. Era como si el aire estuviera cargado de electricidad, esperando que él tomara una decisión, una que podría cambiarlo todo. Este niño no tiene nada que ver con las acusaciones en su contra, dijo el abogado defensor con firmeza, sin vacilar. El verdadero culpable aquí no es el niño, ni su madre, sino el sistema que los ha sometido durante años. Este es solo un peón en un juego mucho más grande, y nosotros, como sociedad, debemos enfrentarlo. El juez no respondió de inmediato. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa mientras consideraba sus opciones. Sin embargo, algo en su interior estaba cambiando. El poder y la arrogancia con los que había empezado el juicio parecían disiparse lentamente, como si estuviera empezando a ver, por primera vez, la verdad detrás de todo esto. En la esquina de la sala, un testigo inesperado levantó la mano. Era un hombre mayor, de aspecto humilde, pero con una presencia que no pasaba desapercibida. Nadie lo había notado antes, pero en ese momento, todos los ojos se volvieron hacia él. «Perdón, señoría», dijo el hombre, con una voz baja pero clara. «Yo sé lo que pasó. Yo vi todo». El juez lo miró desconcertado, pero algo en su voz lo hizo prestar atención. El hombre se acercó lentamente al estrado, y lo que dijo a continuación fue una bomba para todos los presentes. «El niño no solo es inocente», continuó, «él es el único que puede salvar a todos nosotros de un sistema roto. Lo que ustedes ven como un simple caso es mucho más. Este niño es la clave». La sala entera quedó en silencio, y el niño, que hasta ese momento había estado sosteniendo la esperanza con un hilo, miró al hombre con una mezcla de asombro y miedo. Nadie comprendía lo que acababa de suceder. Nadie sabía qué significaba aquella declaración. Pero algo se movió en los corazones de todos. Y nadie podría ignorar lo que había comenzado a desmoronarse. El juez, ahora completamente desconcertado, se levantó de su asiento. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, su voz visiblemente temblando. La autoridad que antes poseía se evaporaba con cada palabra que pronunciaba el hombre mayor. El testigo, un hombre que había vivido más de lo que su apariencia dejaba ver, comenzó a hablar con calma, pero sus palabras tenían el peso de la verdad. «Este niño no es solo víctima de su pobreza. Él es el símbolo de la corrupción que arrastra a las clases bajas, la injusticia que ellos soportan a diario. Lo que ha sucedido en esta sala no es solo un juicio contra él, es una condena a todos los que viven en la sombra del poder». Los murmullos se multiplicaron en la sala. El testigo había tocado una fibra sensible que ni el juez ni la corte querían reconocer. Pero lo que dijo a continuación los dejó en shock. El niño, el verdadero protagonista de esta historia, es el único que puede exponer lo que está detrás de este juicio. Y, en la vida de muchos, él será la chispa que encienda el fuego de la justicia. El niño, que había estado de pie, observó al hombre con una mezcla de confusión y miedo. No entendía completamente lo que se estaba diciendo, pero algo en su interior le decía que era más grande que cualquier cosa que había imaginado. ¿Qué poder podía tener él, un niño humilde, para cambiar algo tan grande como un sistema entero? ¿Y qué pasaría si, al final, la verdad que tanto había temido destruiría todo lo que conocía? El juez, ahora visiblemente agitado, no sabía cómo reaccionar. Su rostro se sonrojó, y su voz, cuando habló, ya no tenía la misma firmeza que al principio. «Esto no tiene sentido», murmuró, mirando la carpeta de pruebas que aún permanecía en su mesa. La sala estaba al borde del colapso, y la tensión entre todos los presentes se podía cortar con un cuchillo. En ese momento, el niño miró a su madre. Los dos intercambiaron una mirada silenciosa, pero llena de comprensión. Algo estaba cambiando, algo que no podía ser detenido. El futuro de ambos, tan incierto hasta ahora, parecía girar en un solo momento. Y en esa fracción de segundo, el niño se dio cuenta de que el mayor cambio venía de dentro de él. El silencio que seguía a las palabras del testigo era denso, casi palpable. Cada persona en la sala tenía sus ojos fijos en el juez, esperando que tomara una decisión, pero lo único que se veía era un hombre que luchaba por mantener el control sobre la situación. «Este juicio no es lo que parece», murmuró el juez, sus palabras vacilantes.
El poder que alguna vez dominaba la sala se estaba desmoronando, y con él, la certeza de que todo seguiría siendo como antes. La madre del niño, que había estado de pie en todo momento, se acercó lentamente al estrado. Sus ojos brillaban con una mezcla de angustia y esperanza. Señoría, si hay algo que aún no ha entendido, es que este niño tiene más coraje en su corazón que muchos de los hombres que se sientan en ese estrado, dijo con firmeza. La vida le ha enseñado a sobrevivir, a luchar contra la adversidad, pero no le ha dado el poder de cambiar las reglas del juego. Eso, señoría, solo lo puede hacer usted. El juez la miró, su rostro marcado por la lucha interna. Por primera vez en mucho tiempo, sintió la presión de la verdad, una verdad que le estaba siendo impuesta por una mujer y un niño a los que, hasta ese momento, había visto como insignificantes. Yo, no sé si puedo hacer lo que me piden, dijo, casi como si estuviera hablando consigo mismo. El miedo a perder su posición de poder, a ser derrumbado por algo tan simple como un niño que hablaba con la verdad, lo paralizaba. El abogado defensor, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Esto no es solo sobre este niño, su señoría. Esto es sobre todos aquellos que se han quedado atrás, los que no tienen voz en este sistema corrupto, dijo con calma. Si no hace lo correcto ahora, si no ve la verdad que está delante de sus ojos, entonces estará condenando a muchas más personas a vivir en la sombra, sin esperanza, sin justicia. El juez tragó saliva. Algo dentro de él tembló, pero no sabía si estaba preparado para dar el paso final. Debería hacer lo que era justo, o lo que el sistema le dictaba. El niño, que hasta ese momento había permanecido callado, miró al juez con una determinación que hizo que el aire en la sala pareciera volverse aún más espeso. Yo no sé mucho de estas cosas, dijo con voz firme, pero sé que no es justo que un niño como yo tenga que callarse solo porque no tengo poder ni dinero. Todos deberíamos ser iguales ante la ley. Las palabras del niño hicieron eco en cada rincón de la sala, y la mirada del juez, que había sido dura y fría, ahora se llenaba de incertidumbre. Algo estaba cambiando dentro de él. Algo que nunca había esperado. El juez, que había estado aferrado a su poder con la fuerza de un hombre que pensaba que la justicia era solo para unos pocos, ahora comenzaba a dudar de su propia capacidad para hacer lo correcto. La sala seguía en un silencio absoluto, como si todo estuviera suspendido en el aire, esperando que él tomara una decisión que podría marcar un antes y un después en su vida. El niño, observando al juez, comenzó a sentir algo que nunca había experimentado antes, el poder de su propia voz. No importaba cuán pequeño fuera, o cuán insignificante pensara que era. Estaba siendo escuchado. Y eso le dio una fuerza que jamás imaginó tener. Señoría, dijo el niño, dando un paso al frente con un temblor en la voz, pero con una determinación que sorprendentemente no le abandonaba. Si hay algo que me gustaría que entendiera, es que la justicia no es algo que se pueda comprar ni controlar. La justicia está en cada uno de nosotros, en nuestras acciones, en lo que hacemos cuando no hay nadie mirando. Si usted toma la decisión equivocada, no solo me estará destruyendo a mí, estará destruyendo todo lo que debería proteger. A todos los niños como yo. La sala estaba tan en silencio que el sonido de la respiración de los presentes parecía amplificarse. El juez, sintiendo el peso de las palabras del niño, se pasó una mano por el rostro, intentando disimular el sudor que comenzaba a aparecer en su frente. Las luces del tribunal se volvían cada vez más intensas, como si también ellas esperaran una respuesta. Finalmente, el juez dio un paso atrás, su mirada fija en el niño. Yo, nunca imaginé que un niño pudiera poner en tela de juicio todo lo que creía saber sobre la justicia, murmuró. Quizás, en este momento, soy yo quien necesita aprender una lección. La madre del niño, que había estado observando en silencio, no pudo evitar que una lágrima recorriera su mejilla. No de tristeza, sino de alivio. La esperanza, aunque aún frágil, comenzaba a florecer nuevamente en su corazón. Lo que pido, su señoría, no es solo justicia para mi hijo, dijo la madre con voz suave, sino también para todos los que nunca han tenido la oportunidad de alzar la voz. Si usted realmente cree en la justicia, este es su momento para actuar. El juez, claramente en conflicto, comenzó a caminar de un lado a otro. Sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. La balanza de la justicia estaba ante él, y todo lo que debía hacer era inclinarla hacia el lado correcto.
El juez se detuvo frente a su estrado, mirando al niño y a su madre. Sus manos, antes firmes y decididas, temblaban levemente. El peso de la situación era insoportable. A lo largo de su carrera, había dictado miles de sentencias, algunas justas, otras cuestionables. Pero nunca había estado tan cerca de una verdad tan cruda, tan humana, que desafiaba todo lo que creía saber sobre el poder y la justicia. Miró al testigo que aún estaba de pie, observando cada uno de sus movimientos con una mezcla de esperanza y desesperación. El testigo, un hombre que había sido parte de esa misma sociedad que el juez representaba, parecía esperar pacientemente, como si ya supiera que las palabras de su conciencia finalmente estaban alcanzando al juez. Este niño no es solo una víctima, señoría, continuó el testigo, su voz más suave ahora. Él es un reflejo de la sociedad que todos nosotros, en algún momento, hemos ignorado. Y si no somos capaces de reconocerlo, si no somos capaces de escucharlo, entonces estamos condenados a seguir perpetuando este ciclo de injusticia. El juez cerró los ojos por un momento, como si intentara bloquear el ruido que lo rodeaba, concentrándose únicamente en las palabras de aquellos que finalmente le hablaban con la verdad en la mano. Y por primera vez, las palabras del testigo, del niño y su madre, parecieron calar en su ser. ¿Y si yo no hago nada?, preguntó en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo. ¿Y si simplemente dejo que el sistema siga su curso, como siempre lo ha hecho? El abogado defensor, que había estado callado hasta ese momento, se adelantó. Si no hace nada, su señoría, no solo estará dejando que el niño pague por una culpa que no tiene, sino que también estará permitiendo que todos los niños, todos los que alguna vez fueron invisibles ante la ley, sigan siendo castigados por lo que no hicieron. El juez se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras que acababa de escuchar. El niño, que observaba atentamente, sintió que algo estaba a punto de cambiar, pero no sabía si sería para bien o para mal. La angustia lo llenó, pero también la certeza de que, al menos, estaba luchando por algo verdadero. Con un suspiro, el juez levantó la mirada. La ley, comenzó, con voz temblorosa, la ley debe ser justa. Y si no lo es, entonces debemos ser nosotros los que la cambiemos. Las palabras quedaron flotando en el aire, como si él mismo estuviera aterrorizado por lo que acababa de decir. Nadie en la sala se movió, todos aguardando lo que vendría a continuación. El ambiente en la sala se tensó aún más, como si el tiempo mismo hubiera detenido su curso. El juez, al parecer consciente de la magnitud de sus palabras, se quedó de pie por un largo rato, sin saber si debía continuar o dar marcha atrás. La mirada del niño seguía fija en él, expectante, como si ese instante fuera el más importante de su vida. No podía fallar ahora, no después de todo lo que había vivido. Señoría, dijo la madre del niño, su voz cargada de emoción. Mi hijo solo busca justicia. Él solo quiere lo que es correcto. Si usted lo condena sin ver la verdad, ¿qué estará enseñando a los demás? ¿Qué será de la esperanza de los niños como él? Las palabras de la madre calaron hondo en el corazón del juez. Por primera vez en su vida, se sintió completamente despojado de su autoridad, vulnerable ante la verdad simple y pura que se le estaba presentando. Ya no era solo un juez dictando una sentencia, era un ser humano enfrentándose a la realidad de un sistema que había ignorado las voces de aquellos a quienes debía proteger. Yo. Comenzó a decir el juez, pero su voz falló, como si se estuviera quebrando por dentro. Yo, no sé si soy capaz de hacer lo correcto. He estado en este mundo tanto tiempo que me he olvidado de lo que significa ser justo. El niño, con la inocencia que solo los más pequeños pueden tener, se levantó del banco donde había estado sentado. Caminó lentamente hacia el estrado, sin miedo. Los ojos de todos lo seguían, pero él no parecía darse cuenta. Frente al juez, se detuvo y, sin vacilar, dijo con una voz clara y segura, solo quiero que mi mamá y yo tengamos una oportunidad. No necesitamos más. Solo eso. El juez, tocado por las palabras del niño, finalmente dejó caer sus manos sobre la mesa, agotado. No había más excusas, no más justificaciones. Había llegado al final de su lucha interna. Con voz quebrada pero firme, declaró, este juicio está cerrado. No hay culpabilidad aquí. El niño es inocente, y debe ser tratado con la dignidad que se merece. El silencio que siguió fue ensordecedor,
pero esta vez estaba cargado de algo mucho más poderoso, la justicia, la verdad. La sala comenzó a llenar de murmullos, y, por primera vez, el juez vio en los ojos del niño algo que él mismo no había sentido en años, la esperanza. La madre del niño se acercó a él, y en un abrazo, compartieron no solo la victoria en ese momento, sino también la certeza de que la lucha, aunque dura, valió la pena. El juez se quedó observando la escena frente a él, con una mezcla de alivio y pesar. A pesar de su decisión, sabía que las cicatrices del sistema nunca desaparecerían por completo. El niño había ganado la batalla, pero la guerra contra la injusticia era mucho más grande. Y, sin embargo, algo había cambiado en él. Algo que no podía ignorar. La madre abrazó a su hijo con una ternura que parecía sanar todas las heridas que habían cargado durante años. El niño, aunque cansado, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Sabía que este momento, aunque pequeño, había sido una victoria significativa. No solo para él y su madre, sino para todos los que no tenían voz. Señoría, mi hijo es un niño, no un criminal, dijo la madre, todavía con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa sincera en su rostro. Lo que él ha hecho hoy, más allá de cualquier palabra, es recordarnos que debemos ser mejores. Que la justicia debe ser para todos. El juez, que había quedado inmóvil, asintió lentamente, como si comprendiera por fin el verdadero peso de esas palabras. Su mirada se suavizó. Usted tiene razón, murmuró, con un tono que nunca antes había usado en su sala. Este sistema, el que creemos infalible, a menudo olvida a los más pequeños, a los más vulnerables. Hoy, ustedes me han enseñado más que yo a ustedes. El público en la sala, que había permanecido en silencio hasta ese momento, comenzó a aplaudir lentamente, como si esa decisión fuera más que solo un veredicto legal, sino un recordatorio de lo que realmente significa la justicia. El niño, ahora abrazado por su madre, miró al juez. No con odio ni con resentimiento, sino con una calma que solo los más sabios pueden alcanzar. Gracias, su señoría, dijo con un susurro, como si esas palabras fueran suficientes para sellar su victoria. Mientras la sala se vaciaba lentamente, el juez se quedó sentado en su estrado, mirando a la familia que había cambiado su vida, sabiendo que esa decisión no solo alteraría el curso de su carrera, sino que también había alterado su alma. El juicio había terminado, pero el peso de lo ocurrido seguía colgando en el aire. El niño y su madre salieron de la sala, pero no sin antes recibir las miradas de algunos de los asistentes, algunos admirando su valentía, otros, todavía incrédulos ante el cambio radical que acababa de ocurrir. Sin embargo, lo que más importaba en ese momento era que ellos, al fin, se sentían libres. La justicia había hablado, y aunque era solo un primer paso, sentían que la batalla por la dignidad había sido ganada. El juez, aún sentado tras su escritorio, observó cómo la sala se vaciaba. El ruido de las sillas moviéndose, las puertas abriéndose y cerrándose, parecía un eco lejano en su mente. No podía dejar de pensar en la mirada del niño, en sus palabras. Algo dentro de él se había alterado, como si por fin hubiese visto la grieta en el muro de su propia indiferencia. Un asistente se acercó al estrado con una carpeta. Señoría, el caso está cerrado. Deberíamos prepararnos para la siguiente audiencia, dijo, pero al notar el estado del juez, se detuvo, mirando con cautela. No, no aún, respondió el juez, sin levantar la vista. Necesito un momento. El asistente se retiró, dejando al juez solo con sus pensamientos. Recordaba sus primeros años en la profesión, cuando todo parecía más claro, más sencillo. Había aprendido a confiar en las leyes, a regirse por el protocolo, pero algo había cambiado. Esa tarde, en la sala, había encontrado algo que no podía explicar con palabras, el peso de la humanidad. Se preguntó a sí mismo cómo un niño, tan pequeño y aparentemente insignificante, había sido capaz de derribar tantas barreras. ¿Qué le había dado esa valentía? ¿Cómo un niño tan frágil podía enfrentarse al sistema sin flaquear? La respuesta parecía obvia, la verdad. El niño no tenía nada más que eso. Y esa verdad había sido más poderosa que cualquier otro argumento. El juez levantó la mirada hacia la ventana. El sol ya se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos rojizos.
De repente, sintió que, a pesar de la oscuridad de su pasado y la estructura rígida que había defendido por tanto tiempo, la luz de la verdad podía, incluso, llegar hasta él. El juez se levantó de su asiento lentamente, como si cada paso fuera un proceso consciente. Caminó hacia la ventana y observó la ciudad que se extendía ante él. El ruido lejano de la vida cotidiana llegaba hasta sus oídos, pero en su mente, todo estaba en silencio. El juicio había terminado, pero él no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. Había sido testigo de un cambio, no solo en el niño y su madre, sino también en sí mismo. Al principio, todo había parecido tan claro, la ley era la ley, y nada debía estar por encima de ella. Pero algo en esa sala, en ese niño, había desafiado esa creencia. ¿Cómo podría seguir mirando las cosas de la misma manera? La injusticia que había sido evidente ante sus ojos era algo que no podía ignorar. El niño le había mostrado que, en el fondo, la ley solo tiene valor si es capaz de proteger a todos por igual. La puerta de su oficina se abrió suavemente, interrumpiendo sus pensamientos. Era su asistente, con una expresión seria pero expectante. Señoría, el caso está cerrado oficialmente. El informe está listo para ser firmado. El juez no contestó de inmediato. Se giró hacia su asistente, sus ojos brillando con una nueva comprensión. ¿Qué es la justicia, realmente?, preguntó, más a sí mismo que a la persona frente a él. El asistente, confundido por la pregunta, respondió con cautela. La justicia, señoría, es la aplicación de la ley de manera imparcial. El juez asintió, pero sabía que esa definición era solo una parte de la verdad. Sí, pero hay algo más, ¿no? Hay algo que va más allá de las leyes escritas en los papeles. La justicia, la verdadera justicia, se encuentra en la capacidad de ver más allá de las reglas, en la capacidad de reconocer el valor de la vida de una persona, sin importar quién sea. El asistente lo miró en silencio, sin saber cómo responder. Hoy, este niño me enseñó más que todas las leyes que he seguido durante mi carrera. Quizá, por primera vez, lo entendí realmente, dijo el juez, mirando una vez más hacia la ventana. Al fin, el juez firmó el informe sin decir nada más, un gesto que, aunque simple, marcó un antes y un después en su vida. Era una decisión sencilla, pero cargada de un nuevo significado. El sol ya se había puesto por completo, y la ciudad estaba envuelta en la oscuridad de la noche. Sin embargo, en el corazón del juez, algo dentro de él seguía brillando. Algo que no podría apagarse tan fácilmente. Había visto el rostro de la verdad en los ojos de un niño, y esa verdad lo había transformado. Ya no podía seguir ignorando las fallas del sistema ni los vacíos que había permitido que existieran. A medida que caminaba hacia su casa esa noche, sus pensamientos seguían rondando en su cabeza. El niño, su madre, el testigo que había hablado sin miedo. Todos ellos le habían mostrado la cara más dura de la justicia. No solo una justicia que se encuentra en los tribunales, sino una justicia que debe vivir en cada uno de nosotros, en cada decisión que tomamos. La noche estaba tranquila, pero en su interior, el juez sentía que todo su mundo había cambiado. La casa que lo esperaba parecía distante, como si fuera solo un lugar físico, pero sin ningún reflejo de lo que realmente había ocurrido en su vida. Cuando entró, se sentó en su sofá, rodeado de las sombras de la casa vacía. Tomó una copa de agua y la miró por un momento. El reflejo de su rostro en el vaso le recordó que había algo nuevo en él. Algo que lo estaba alejando de la persona que había sido y acercándolo a una versión de sí mismo que aún no conocía. ¿Qué haré con esto?, se preguntó en voz baja, mirando al vacío. Había dado una sentencia, sí, pero la verdadera batalla, la más difícil, era la que debía librar consigo mismo. Ya no podía mirar al niño y su madre sin verlos como lo que realmente eran, símbolos de una lucha por la dignidad humana. A la mañana siguiente, el juez tomó una decisión. Sabía que las palabras no eran suficientes. Era hora de actuar. A la mañana siguiente, el juez llegó al tribunal más temprano de lo habitual. La luz de la mañana parecía reflejar la claridad que sentía en su mente, pero al mismo tiempo, había una sensación de tensión, como si estuviera a punto de tomar una decisión que no solo afectaría su carrera, sino también su vida. Al entrar al tribunal, se dirigió directamente a su despacho. Su asistente lo observó desde el pasillo, notando el aire diferente que emanaba de él. Parecía más tranquilo,
pero también más decidido. No era el mismo hombre que había llegado al trabajo el día anterior. El juez se sentó en su escritorio y comenzó a revisar algunos de los casos pendientes, pero su mente seguía volviendo al juicio que había marcado su vida. Recordaba la mirada del niño, su valentía al alzar la voz y la forma en que la justicia había cobrado un nuevo significado para él. No podía dejar que ese momento quedara relegado al olvido. No podía seguir simplemente dictando sentencias sin considerar las personas que había detrás de cada caso. Con una nueva resolución en el pecho, el juez comenzó a escribir. No era un fallo ni una resolución judicial. Era una carta, dirigida a todos aquellos que alguna vez habían sentido que la ley los había dejado atrás. A aquellos que no tenían voz, a los que nunca llegaron a un tribunal, a los que fueron olvidados en las sombras del sistema. La carta hablaba de su cambio de perspectiva, de su arrepentimiento por haber sido parte de un sistema que, a veces, no había sido justo. Hablaba de su compromiso a partir de ese momento, de no permitir que sus decisiones afectaran a alguien sin que primero se detuviera a pensar en su humanidad. Al final de la carta, escribió algo que nunca había imaginado decir en su vida: mi tarea ya no es solo aplicar la ley, sino hacer justicia. Con un suspiro, firmó la carta. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero con cada palabra escrita, sentía que estaba dando un paso hacia un futuro en el que su rol como juez sería más que solo el cumplimiento de la ley. Sería un compromiso con lo correcto, con la verdad. El juez terminó de escribir la carta y la guardó en un sobre. Sentía que, de alguna manera, había comenzado a redimir algo dentro de él. No sabía si lo que había escrito cambiaría el curso de su vida o si se quedaría guardado en un cajón, como tantas otras decisiones que había tomado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había hecho lo correcto. Cuando su asistente entró a su oficina para entregarle algunos documentos, notó que el ambiente era distinto. No era solo la calma que había llegado con la luz de la mañana, sino algo más profundo. ¿Está todo bien, señoría?, preguntó con cautela. El juez levantó la vista, sonrió levemente y asintió. Sí, está todo bien. De hecho, hoy tomaremos decisiones diferentes. Vamos a asegurarnos de que, al menos, nuestros pasos sigan el verdadero camino de la justicia. El asistente frunció el ceño, pero no dijo nada. Había algo en la mirada del juez que le decía que este día sería diferente. Mientras revisaba los documentos, el asistente observó que el juez estaba preparándose para abordar casos con una perspectiva renovada, buscando una mirada más humana, más comprensiva. Por la tarde, el juez comenzó a revisar algunos casos pendientes con una nueva mentalidad. No solo se trataba de leer leyes y precedentes, sino de escuchar más allá de las palabras. Analizaba cada situación con mayor detenimiento, buscando las historias que se escondían detrás de las palabras frías de los informes legales. Mientras revisaba uno de los casos, el juez recordó a la madre y al niño, sus rostros, sus palabras. Ya no podía ver a las personas como simples números o partes de un expediente. Cada caso era una vida, una oportunidad de hacer justicia. La carta que había escrito esa mañana quedó sobre su escritorio como un recordatorio constante de su compromiso. No podía permitir que el sistema siguiera funcionando como si la humanidad fuera un detalle menor. El día pasó rápidamente, pero el juez no volvió a ser el mismo. En la corte, en su despacho, en su vida, cada decisión ahora llevaba consigo el peso de esa revelación, de ese cambio interior que solo las personas con valentía pueden experimentar. El reloj marcó el final de otro día de trabajo, pero el juez no sentía la misma fatiga que solía acompañarlo al final de sus jornadas. Había algo diferente en su espíritu, una sensación de ligereza y, al mismo tiempo, un profundo compromiso con las decisiones que había tomado. Sabía que lo que había comenzado en aquel juicio no terminaría con ese niño y su madre, sino que sería el principio de un cambio mucho más grande en su vida profesional y personal. Antes de irse, el juez decidió pasar por la sala del tribunal. Los ecos de las audiencias pasadas aún parecían resonar entre las paredes, pero había una nueva calma, una sensación de que las cosas por fin estaban alineándose. Sabía que, aunque había comenzado a mirar la justicia de otra manera, quedaba mucho por hacer. Esa noche, al llegar a su hogar, el juez se sentó en el sofá, sin prisas, sin la necesidad de actuar con rapidez. Estaba agotado, pero en el fondo de su ser había una satisfacción que antes nunca había experimentado.
Su mente repasaba una vez más las palabras del niño, las de su madre, y cómo se había sentido al escucharlas. El niño había hablado de esperanza, pero también de lo que significaba ser tratado con dignidad. Para muchos, eso era lo que faltaba en su vida, y para el juez, eso era lo que había faltado en el suyo, una humanidad más grande que la ley. Quizá este es el verdadero trabajo de un juez, pensó para sí mismo. No solo dictar sentencias, sino ser el guardián de la dignidad humana, el protector de aquellos que no tienen voz. Al día siguiente, el juez decidió hacer algo más. En su escritorio, dejó la carta que había escrito y comenzó a redactar una nueva directiva interna, una que transformara la forma en que él y sus colegas veían la justicia. No se trataba solo de fallar conforme a la ley, sino de reconocer las realidades humanas que las leyes a veces pasaban por alto. La directiva iba más allá de los casos individuales. Buscaba cambiar la manera en que se trataba a las personas más vulnerables en el sistema judicial. Propuso una serie de talleres y charlas sobre empatía, sobre cómo la ley debía reflejar las necesidades humanas y no solo las frías normas de un código. Querían garantizar que las decisiones fueran tomadas con un entendimiento profundo del contexto, de las vidas que había detrás de los papeles. El juez miró su trabajo, satisfecho, pero también consciente de que el verdadero desafío estaba por venir. El cambio no sería fácil, y tendría que enfrentar la resistencia de muchos que aún creían que la ley era suficiente por sí sola. Pero ya no podía volver atrás. El niño le había mostrado que la ley, sin humanidad, no era más que una herramienta vacía. El día siguiente llegó con una sensación de anticipación. El juez había hecho lo que creía que era necesario, pero sabía que no podía simplemente esperar que las cosas cambiaran por sí solas. El verdadero trabajo comenzaba ahora. La directiva que había redactado era solo un primer paso, pero para que tuviera algún impacto, debía ser respaldada por acciones concretas. Esa mañana, se reunió con los demás jueces y magistrados en la corte. No les habló de su carta ni de la nueva directiva que había propuesto. En su lugar, les contó la historia del niño, de su madre, de cómo, ante su mirada, él había comenzado a ver la justicia de una forma completamente nueva. Les habló de la necesidad de recordar que las personas no solo eran números en un expediente, sino seres humanos con historias, con sufrimiento, con sueños. Al principio, hubo silencio en la sala. Algunos de los jueces parecían incómodos, como si no supieran cómo responder. Pero el juez continuó, con calma, con firmeza. Si nosotros, como jueces, no somos capaces de ver la humanidad en cada caso, entonces estamos condenados a perpetuar una justicia ciega. Y no quiero ser parte de eso. Quiero que todos tengamos la valentía de ver a las personas por lo que son, seres humanos, no solo casos legales. Con estas palabras, algo comenzó a cambiar. Las miradas que antes eran frías y distantes empezaron a mostrar algo más, una chispa de reflexión. No todos estaban convencidos de inmediato, pero hubo una apertura, una disposición para escuchar. A medida que la reunión terminó, el juez sintió que la tarea que había comenzado el día anterior empezaba a tomar forma. Sabía que no podría cambiarlo todo de una vez, pero había sembrado una semilla. Había abierto la puerta a una nueva forma de hacer justicia. Y aunque el camino sería largo, no podía dejar de pensar que la historia del niño y su madre había sido solo el primer paso en una transformación mucho más grande. Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de incertidumbre y esperanza. El juez sabía que había hecho un cambio importante al plantear la necesidad de una justicia más humana, pero también entendía que la resistencia sería inevitable. No todos estaban dispuestos a aceptar que el sistema, tal como existía, debía transformarse. Sin embargo, la primera señal de cambio llegó cuando uno de los jueces más veteranos, conocido por su rigidez y apego a las reglas tradicionales, se acercó a él. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó con tono serio, y no puedo decir que esté de acuerdo con todo. Pero sí creo que, a veces, olvidamos lo básico. Quizá necesitamos recordar por qué estamos aquí. Para hacer lo correcto, no solo lo legal. El juez, sorprendido, asintió con una sonrisa sutil. No era una aceptación rotunda, pero era un comienzo. En ese momento, se dio cuenta de que los cambios, aunque pequeños, comenzaban a suceder. La semilla que había sembrado estaba germinando, incluso si aún no todos podían ver los frutos.
Mientras tanto, la madre y el niño, ajenos a las discusiones en la corte, comenzaban una nueva vida. La injusticia que había marcado sus días ya no era un peso sobre sus hombros. Aunque la vida seguiría siendo difícil, sabían que tenían algo que antes les había sido arrebatado, la dignidad. La confianza de que, al menos en este caso, la justicia había prevalecido. El juez, por su parte, no dejó que el entusiasmo lo cegara. Sabía que las transformaciones más profundas requerían tiempo, perseverancia y, sobre todo, acción constante. A medida que pasaban las semanas, organizó reuniones con otros jueces, procuradores y defensores. Cada encuentro se centraba no solo en el aprendizaje de las leyes, sino en cómo llevar la humanidad al centro de su aplicación. Había comenzado un movimiento, pequeño pero firme, que desafiaría los cimientos del sistema judicial. Mientras tanto, el niño y su madre se mantenían cerca de él, en su corazón, como un recordatorio constante de por qué la justicia debía ser más que una palabra vacía. La ley era importante, pero sin compasión, sin empatía, no servía de nada. Las semanas pasaron, y el cambio, aunque paulatino, empezó a ser más visible en la corte. Las reuniones que el juez había organizado no solo se limitaban a los jueces y abogados, sino que comenzaban a involucrar a otros actores del sistema judicial, desde trabajadores sociales hasta psicólogos forenses, todos comprometidos con la idea de que la justicia debía ser algo más que una balanza fría, debía ser un proceso que tocara las vidas de las personas de una manera profunda y transformadora. El primer caso que pasó por sus manos después de sus reflexiones y cambios internos se convirtió en un verdadero desafío. Era un caso de abuso infantil, uno que, en el pasado, habría sido tratado con un enfoque puramente técnico, sin entrar en las complejidades emocionales de la situación. Pero esta vez, el juez no pudo evitar ver a los niños involucrados, las víctimas, no solo como testigos o casos en los expedientes, sino como seres humanos que necesitaban ser escuchados, comprendidos y, sobre todo, cuidados. El juicio transcurrió de manera diferente. El juez solicitó a los trabajadores sociales más involucrados, pidió que se presentaran informes más detallados sobre el contexto de la familia y, por primera vez en su carrera, permitió que las voces de las víctimas, incluso de los más pequeños, se escucharan con un nivel de respeto y seriedad que antes no se les había dado. Al final del juicio, la sentencia fue firme y justa, pero el juez no sintió la misma satisfacción que solía experimentar al final de sus veredictos. Esta vez, había algo más. En sus manos no solo tenía la capacidad de decidir un destino, sino también de ofrecer una oportunidad para que las personas realmente pudieran sanar, reestructurar sus vidas y vivir con una justicia que los tratara como iguales. Esa tarde, después del juicio, el juez se quedó solo en su oficina. Frente a él, los expedientes se apilaban como siempre, pero ya no le parecían los mismos casos impersonales de antes. Miró uno de los documentos, y en él vio a una madre, a un niño, a una familia. Y entonces, por primera vez, sonrió. Sabía que su trabajo no solo era administrar la ley, sino ser un instrumento de cambio. El siguiente caso que llegó a sus manos fue un desafío aún mayor. Esta vez, se trataba de un hombre condenado a años de prisión por delitos menores cometidos en su juventud. Había pasado la mayor parte de su vida en las sombras de su propia culpa, y aunque había mostrado signos de arrepentimiento, las puertas del sistema judicial nunca parecían abrirse para él. El juez, que se había comprometido a mirar más allá de las convenciones legales, comenzó a examinar la vida de este hombre con una perspectiva diferente. No solo se enfocó en los crímenes que había cometido, sino en las circunstancias que lo habían llevado a cometerlos. Decidió escuchar al acusado de manera profunda, algo que nunca había hecho antes con un prisionero de bajo perfil. A través de su historia, vio a un hombre roto, marcado por una vida de pobreza, abuso y desesperanza. Este hombre no era solo un criminal, era una víctima de un sistema que lo había condenado antes de que pudiera encontrar una salida. El juez convocó a su equipo de trabajo, incluyendo terapeutas y trabajadores sociales, para desarrollar un plan de reinserción y rehabilitación que ofreciera una segunda oportunidad. Esta vez, no solo se trataba de castigar, sino de ofrecer una posibilidad de cambio. Este caso representaba la verdadera esencia de lo que el juez había decidido hacer, ofrecer a las personas la oportunidad de redimir sus vidas, de sanar sus heridas y de encontrar justicia en el proceso, no solo en el castigo. La decisión final del juez sorprendió a todos.
En lugar de una sentencia tradicional, dio un fallo que incluyó rehabilitación, seguimiento psicológico y una reintegración gradual en la sociedad. No todos estuvieron de acuerdo, pero el juez ya no sentía miedo a desafiar las expectativas. Sabía que la justicia no se trataba solo de castigar, sino de sanar y restaurar. El hombre, al escuchar el fallo, rompió en lágrimas. No era solo la libertad lo que había recibido, sino algo más profundo. La oportunidad de cambiar, de ser visto no como su crimen, sino como una persona capaz de redimir su vida. El fallo fue un hito, no solo para el juez, sino para todos los que trabajaban en el sistema judicial. Los ecos de su decisión se extendieron más allá de las paredes del tribunal. Los medios de comunicación empezaron a cubrir el caso, algunos con escepticismo, otros con admiración. Había quienes veían en el juez un hombre que se había desviado del camino tradicional y quienes criticaban su enfoque blando. Pero para el juez, las opiniones externas ya no tenían el mismo peso. Lo que realmente importaba era el cambio que sentía dentro de sí y la sensación de estar haciendo lo correcto. El hombre condenado, quien recibió la oportunidad de reintegrarse a la sociedad, comenzó su proceso de rehabilitación. Con cada sesión de terapia, con cada paso hacia su reinserción, parecía que no solo él, sino también el sistema, comenzaban a sanar. A medida que avanzaba, se convertía en un ejemplo de lo que la justicia podía ser cuando se enfocaba en la rehabilitación en lugar del castigo ciego. El juez observaba desde lejos, sin buscar reconocimiento. Sabía que el verdadero trabajo no era recibir aplausos, sino garantizar que las vidas de las personas, especialmente las más vulnerables, fueran tratadas con el respeto que merecían. Sabía que las consecuencias de sus decisiones no se verían de inmediato, pero confiaba en que, con el tiempo, el sistema judicial comenzaría a cambiar. Ese mismo día, el juez recibió una carta. No era una carta oficial ni un informe del tribunal. Era una carta de la madre del niño, la que había comenzado todo este proceso. En sus palabras, había gratitud, sí, pero también una profunda reflexión sobre el impacto que un solo acto de justicia podía tener en una vida. En sus palabras, el juez encontró la validación de todo lo que había cambiado en él. La justicia no solo se trata de castigar, sino de entender, de sanar, y de dar a cada ser humano la oportunidad de ser mejor. Esa carta, sencilla y llena de verdad, fue el recordatorio final de que el cambio que había iniciado no solo se encontraba en las reformas o las decisiones judiciales, sino en cada vida que tocaba. En cada niño, en cada madre, en cada hombre que merecía ser visto más allá de su error. El juez guardó la carta en su cajón, un recordatorio de que, aunque el camino hacia una justicia más humana era largo, ya había dado el primer paso. Y en su corazón, sabía que no había vuelta atrás. Había elegido ser un faro de esperanza, un guardián de la verdadera justicia. Los meses siguieron avanzando, y el juez continuó con su labor, transformando no solo su propia vida, sino también el sistema judicial que había conocido. Lo que comenzó como una simple decisión en un juicio se convirtió en un movimiento de cambio dentro de la corte. Poco a poco, más jueces se unieron a su causa. Las nuevas directivas sobre cómo tratar a los más vulnerables, cómo ver a las personas como seres humanos y no solo como casos, fueron adoptadas. La justicia comenzó a ser más accesible, más comprensiva y más inclusiva. El niño y su madre, quienes, al principio, solo habían sido una pequeña chispa en su vida, se convirtieron en un recordatorio constante de lo que significaba justicia real, una que sanaba, que restauraba, que ofrecía una oportunidad a aquellos que, por demasiado tiempo, habían sido olvidados. El hombre que había sido condenado por delitos menores y dado una segunda oportunidad, pasó por un proceso de rehabilitación y, con el tiempo, pudo reintegrarse en la sociedad, con un empleo y un hogar. Su historia se convirtió en un símbolo de la capacidad de redención, de lo que se puede lograr cuando el sistema no está allí solo para castigar, sino también para restaurar. El juez, al mirar hacia atrás, vio cuán lejos había llegado. Había dado pasos hacia un futuro donde la justicia no solo se impartía, sino que se vivía. Y mientras el sistema seguía cambiando, él entendió que su tarea nunca había sido solo la de dictar sentencias, sino también la de hacer que las personas, cualquiera que fuera su historia, tuvieran la oportunidad de cambiar. Al final, el juez se dio cuenta de algo importante.
La verdadera justicia no está solo en lo que se dicta en un tribunal, sino en las vidas que tocamos, en las decisiones que tomamos para ser más humanos, y en el legado de esperanza que dejamos en el camino. Y con ese pensamiento, se levantó de su escritorio, sabiendo que el verdadero trabajo nunca terminaba, pero que, al menos, estaba haciendo lo correcto. Moraleja. La verdadera justicia no se mide solo por las leyes que aplicamos, sino por la compasión y la humanidad con las que tratamos a los demás. Todos merecemos una oportunidad para redimirnos, y nuestra misión es ser los portadores de esa esperanza. No se trata de castigar, sino de sanar y restaurar la dignidad de cada ser humano. Si te ha conmovido esta historia y crees en el poder de la justicia y la empatía, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas más relatos inspiradores como este. Además, te invito a ver los videos que aparecen en la pantalla final, donde te compartimos más historias que te harán reflexionar. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad.